Buenos días, licenciada. Buenos días, Buenos días, Liz. qué bueno verles. Eh, Ayer ya se subieron todos los documentos de la clase, ¿vieron, verdad? ¿Revisaron? Ya está subido todo, incluyendo las presentaciones de la clase, los libros, material que pueden utilizar. Y me falta mandarles algunos materiales que son para que ustedes los revisen, no tengan tiempo, y si no les sirven ahorita, pues les pueden servir más adelante en la carrera, ¿verdad? Entonces, que trata todo sobre niños. Así que son unas lecturas importantes. Lo otro están las tareas. Solo les quiero pedir que con lo que es los videos que sean animados, que no sean unos videos que lo graben ustedes, sino que sean más de figuras y ese tipo de cosas. En teorías uno hicieron videos y también hicieron hicieron las infografías para que vayan avanzando. ¿Qué más les tenía que decir de eso? Y ahorita pues vamos allá con la primera unidad, porque de esta primera unidad vamos a hacer la prueba el 2 creo que está para el 2 de octubre, que es la otra semana. Entonces vamos a ir avanzando. Voy a ya compartir pantalla con ustedes para que comencemos. Bueno, esta es la pueden ver ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. Ajá. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con las teorías, la clase, esta parte de desarrollo psicológico que tiene que ver con todo el proceso de desarrollo del ser humano. Y vamos a trabajar ahorita, vamos a ver las teorías y métodos de investigación, ¿verdad? En lo que es métodos de investigación en lo que es la psicología del desarrollo. Solo déjenme que voy a admitir algunos. Bueno, entonces, fíjense bien, el desarrollo comienza, ¿verdad? Con la concepción, que fue lo que yo les dije cuando hablamos la primera vez, y se prolonga durante toda la vida, ¿verdad? Y el desarrollo lo dividimos en etapas para contar con puntos de referencia, ¿verdad? Para algunos autores son ciertas etapas, para otros es unos meses más, unos años más, pero realmente el desarrollo es permanente. Todo ser humano se desarrolla en forma única en el seno de su contexto y de su ambiente. Hay un ambiente, hay un contexto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es el contexto? Ambiente o situación particulares en que realiza el desarrollo, ¿verdad? A través de un trasfondo, ¿verdad? Se realiza a través de un trasfondo, ¿verdad? O sea que tenemos que ir viendo cómo tenemos un lugar, ¿verdad? El contexto es como el lugar, esa relación con nuestro ambiente, ¿verdad? Que son para cada uno, porque si yo les pregunto cómo ha sido su desarrollo, cada uno va a tener un ambiente totalmente diferente. Cada uno de nosotros se ha creado de diferentes maneras, en lugares diferentes, con personas diferentes, ¿verdad? Ese es el contexto. Vamos con la otra. Vamos a ver todo este es el ciclo vital humano, ¿verdad? En esta clase vamos a llegar hasta niñez media, ¿verdad? Luego la evolutiva 2 es adolescencia y evolutiva 3, los tres últimos
temas que vemos acá. ¿Cómo se divide el ciclo vital humano? En la primera división que tenemos el periodo prenatal. ¿En qué momento se da el periodo prenatal? Desde la concepción hasta el nacimiento. O sea que en la concepción, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, hasta que el niño nace. Luego está la infancia. La infancia se da desde ese nacimiento, ya nació, desde ese nacimiento a los 18 o a 24 meses. Recuerdan que el otro día les dije, ¿verdad? No todos los niños van a desarrollarse de la misma manera. Unos son más lentos que otros, otros más rápidos que otros, entonces son diferentes, ¿verdad? Luego, en esa etapa de 2 a 3 años, comienza a caminar, ¿verdad? Entre 12 a 15 meses, a 2 a 3 años, que ya lo consideramos un poquito tardío. Luego se da el periodo preescolar, que es de 2 a 3 años hasta 6 años de edad. O sea, la etapa, por eso se llama periodo preescolar, la etapa en que el niño va al jardín de infantes. La niñez media, que va desde los 6 a los 12 años de edad aproximadamente, ¿verdad? Entonces vemos que hasta aquí vamos a llegar nosotros. Luego se da la adolescencia de los 12 a los 18, 21 años de edad, y luego la juventud o adultez temprana, que se da de los 18, 21 hasta los 40. La adultez media, que va desde los 40 hasta los 60, 65 años de edad, y la vejez o adultez tardía, que se da de los 60 a 65 años de edad hasta la muerte, ¿verdad? Ya es el último periodo. ¿Cómo se divide el crecimiento y el cambio durante cada etapa? ¿Verdad? Se divide en áreas o dominios. Y la primera parte, ¿verdad? Abarca todo lo que tiene que ver el crecimiento y todo el desenvolvimiento físico. Aquí se da ya el niño. Recuerden que desde el periodo prenatal se da el crecimiento y el desenvolvimiento físico. Ya van creciendo los órganos y eso lo vamos a ver más detenidamente más adelante, hasta todo lo que es el crecimiento físico en todas las etapas que leímos de la parte evolutiva 1, ¿verdad? Luego se va dando el desarrollo cognitivo, cómo aprende, cuáles son las formas del niño de interpretar el mundo, todo lo que tiene que ver con los aspectos cognitivos, tiene que ver con conocimiento, conocer, cognitivo de conocer, y ahí abarca lo que es el lenguaje. Y otro de las áreas o dominios es el desarrollo y socialización de la persona. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo son los cambios, ¿verdad? Que con el tiempo se producen en qué? En la estructura, el pensamiento y la conducta de una persona como resultado de las influencias biológicas y ambientales. Es decir, que con el tiempo vamos viendo nosotros, ¿verdad? Que hay diferentes cambios, o sea que vamos cambiando. Aún si ustedes se fijan, alguien puede decir, pero y una persona mayor está en ese proceso de desarrollo. Sí, porque hay cambios en el pensamiento, cambios en la estructura, cambios en la conducta. Diferente es el crecimiento. El crecimiento tenemos cierta edad para llegar al crecimiento, que es más o menos hasta los 18 o 21 años. Pero el desarrollo son cambios que producen con todo nuestro ser, ¿verdad? Que se da en estos, algunos procesos, ¿verdad? El desarrollo son biológicos, eminentemente biológicos, y otros dependen de qué? De la experiencia, ¿verdad? Y esta interacción dinámica y permanente se da a lo largo de la vida, que es lo que yo les estaba mencionando. A lo largo de la vida se dan esos cambios, ¿verdad? Esos procesos. Siempre, ¿verdad? Ha existido un debate relacionado con qué sucede, ¿verdad? En esos tres, cómo se da el desarrollo, ¿verdad? En esos tres contextos. Unos dicen que el desarrollo depende de la naturaleza y de la crianza. Otros dicen que de la herencia y del ambiente. Otros de la maduración y el aprendizaje,
¿verdad? Entonces, ¿qué pensamos nosotros, verdad? Y tiene que ver la naturaleza, tiene que ver la crianza, tiene que ver la herencia, tiene que ver el ambiente, tiene que ver la maduración y tiene que ver el aprendizaje. O sea que todos están influyendo. Fíjense bien, naturaleza quiere decir biología, naturaleza humana, ¿verdad? Es así por naturaleza. Crianza significa experiencia, cuidado, socialización, aculturación. Mucha gente dice, ¿verdad? Es que así nació. Así nació. Y sí, claro, así nacimos. Tenemos características biológicas que son parte de nuestra naturaleza humana. Y en la crianza te significa experiencia, cuidado, socialización. ¿Qué sucede con la herencia y el ambiente? También influye porque tiene que ver todo lo que son factores genéticos que van a originar o pueden predisponer o preparar el terreno para el desarrollo e interacción de qué? Con efectos específicos en ese medio ambiente físico en el que nosotros crecimos, ¿verdad? E incluso todavía tenemos ese desenvolvimiento, ¿verdad? Que no solo es físico, sino también social, en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y la maduración y aprendizaje, ¿verdad? Que tiene que ver con el énfasis hacia lo que es el tiempo. Tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Todo lo que es maduración y aprendizaje. Vamos a ver los temas o consideraciones sobre el desarrollo. Fíjense bien, sí, volvemos al concepto de desarrollo, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los procesos cognitivos, físicos, biológicos, sociales, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay etapas de continuidad en ese desarrollo. No podemos pensar en que un niño nace y va directo a la escuela, al jardín de niños. No, un niño nace y va a pasar por un proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces hay etapas, ¿verdad? Y esos periodos diferenciados a menudo con transiciones abruptas de uno a otro. Vaya, nació el bebé, pasó un proceso de desarrollo de 9 meses. Luego, de repente, ya está caminando, ¿verdad? Pero no caminó el día que nació. Lleva un proceso para llegar, para alcanzar el caminar, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese proceso, en esas etapas de continuidad del desarrollo, verdad? También se dan los desarrollos activos y pasivos, o pasivos, ¿verdad? Buscamos en forma activa conocer y entender el mundo, la moral, los valores, o bien reaccionamos pasivamente a lo que experimentamos y nos enseña. Entonces, no solo se crece, porque a veces se piensa que cuando se habla de desarrollo, solo es la parte biológica, ¿no? Tiene que ver la parte social, ¿verdad? La parte emocional, la parte cognitiva, todo influye en el desarrollo. ¿Qué son los periodos críticos o sensibles? Fíjense bien, los periodos críticos o sensibles, esto es importantísimo conocerlos, ¿verdad? Que es un único momento en que determinado factor ambiental puede producir un efecto. Por ejemplo, en el embarazo hay periodos críticos, primeros meses del embarazo, en ese periodo puede ser, ¿verdad? Que suceda algo que pueda dañar ese bebé, periodos críticos en el desarrollo cuando van creciendo, ¿verdad? Entonces, y aún periodos críticos en edad adulta, ¿verdad? Ahí me ayuda alguien que dice ahí aquellos que en que ciertos quiero ver, vamos a ver. Ayúdeme a leer la última parte. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo interactivo. Aquellos en que ciertos tipos de aprendizaje y desarrollo se realizan en la forma más adecuada y eficaz, pero no de modo exclusivo. Ajá, ¿y qué dice el recuadro? Periodos sensibles u óptimos. Periodos sensibles u óptimos. Entonces, aquellos dice que aquí que puede ser óptimos, por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, este niño está en la etapa de aprender a hablar, este niño está en la etapa de poder escribir, este niño está en la etapa de aprender X o Y cosas, porque son los periodos óptimos en que van a realizar de una manera eficaz, ¿verdad? Ciertos aprendizajes. Entonces,
es importante conocer todas esas consideraciones sobre lo que es el desarrollo. Vamos a hablar de las teorías históricas y contemporáneas del desarrollo. ¿Qué sucedía en la edad, con la niñez en la Edad Media, verdad? A los niños se les consideraban menores hasta los 6 o 7 años. O sea que si ya tenían más de 7 años, 6, 7 años, ya no era un menor, ¿verdad? En el siglo XVII empieza a verse la niñez como un periodo de inocencia. O sea que, claro, si en la Edad Media los niños se consideraban menores hasta los 6, 7 años, los miraban como adultos. A partir de esa edad, trabajo de adultos, los miraban como que si fuesen una persona, quizás no, sí, un adulto pequeño, hasta las formas de vestir. Si ustedes miran retratos de lo que es la Edad Media, van a ver en las formas de vestirse. En el siglo XVIII los niños se ganaron una condición por derecho propio, ¿verdad? O sea que ellos empezaron, ¿verdad? Los niños tienen, claro, detrás de ellos iba un adulto, ¿verdad? Y cambia la actitud hacia los niños y también se modifican las prácticas de crianza. ¿Por qué se modifican? Porque los niños eran vistos, claro, se les daban tareas de adulto, hacían cosas de adulto. Entonces se modifican las prácticas de crianza porque ya están viéndose como lo que son niños. ¿Qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede con la adolescencia? Fíjense bien que en los siglos XVIII y XIX y a principios del siglo XX, cuando la mano de obra no calificada tenía gran demanda, ¿qué pasaba? Los jóvenes que podían trabajar se convertían en adultos. ¿Y qué más sucedía? Se integraban muy temprano a la vida de los mayores. O sea, en la adolescencia, los jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Eran vistos como adultos, ¿verdad? Stanley Hall, que anuncia la concepción moderna de la adolescencia como un periodo individual de dependencia y no de autosuficiencia, y eso es bien importante. El hecho, ¿verdad?, de que se viera al adolescente como alguien que pudiera trabajar, ¿verdad?, y hacer cosas de adulto, no le permitían a él desarrollarse en otras áreas que son la competencia de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Y habla del siglo XX, que fue el siglo anterior que hemos vivido, ¿verdad? Y qué sucede con la demanda de lo que es la mano de obra. Eso es en general, pero acordémonos las guerras que hubo en este siglo pasado, ¿verdad? En los 1920 y luego en los 40. Entonces, ¿qué sucedía? Los hombres iban a la guerra, las mujeres iban a trabajar y también los niños, incluyendo los niños y los jóvenes. A partir después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años, la guerra termina en los 48, 49, por ahí, y todavía con vestigios de la guerra se siguieron varios años. Se nombra todo lo que es los derechos de los niños y de los adolescentes. Se empiezan a crear códigos a nivel mundial y empieza a verse ya a los niños como lo que son, ¿verdad? Su estatus de niño y los adolescentes como adolescentes. Que eso ha sido una lucha que ustedes saben que aún todavía en otros países, por ejemplo, en los lugares en conflictos de guerra, los niños van a la guerra, ¿verdad? Y los adolescentes todavía se dan ese tipo de diferencias entre ellos, y no tienen una niñez ni tienen una adolescencia. Algo también importante es el niño no ha sido visto como niño, incluso muchos de las situaciones que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, en Medio Oriente, todos estos tipos de lugares, en algunos lugares de África, todavía su posición como niño y adulto no se ha logrado.
Ya en 1986 se da la Convención de los Derechos de la Niñez, del Niño, ¿verdad? Y eso es importante porque a nivel mundial, es una convención a nivel mundial, nosotros estamos incluidos en ese tratado. Qué importante es que se incluyan a los niños con todos sus derechos. Ahora nosotros mismos aquí vemos los derechos de los niños violentados, ¿verdad? En la calle, pidiendo, limpiando carros, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, la mendicidad en la niñez, en la adolescencia, todo ese tipo de cosas van en contra de los derechos fundamentales del niño, ¿verdad? Que más o menos ustedes lo han de conocer, ¿verdad? El derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a la escuela, derecho a tener una familia, de todos esos derechos que los niños tienen y que hemos visto que no se han considerado, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera etapa, ¿verdad? Del desarrollo, que es la adultez. Los años de la edad adulta representan aproximadamente 3/4 de la vida, o sea que los primeros años, niñez y adolescencia, solo son más o menos 20, 22 años, ¿verdad? 20. Entonces, ¿qué sucede? En la adultez, hablemos que el desarrollo no es exacto, ¿verdad? Que alguien puede decir, no, yo ya tengo 18 ya, pero quizás su madurez emocional puede tener, todavía le falta alcanzarla y lograrla hasta los 22, aunque en los 22 ya es un joven. Entonces, bien importante que veamos que esto es bien sensible, ¿verdad? Entonces, de 20 a 30, la adultez temprana, de 40 a 50, y de 50 a 60, y de la vejez tardía, ¿verdad? Adultez tardía de los 60 a 65 años en adelante, que es un error, son 60 años. Entonces, ¿cómo se estudia el desarrollo humano? ¿Cómo se ha hecho para estudiar el desarrollo humano? Siempre ha habido interés. Recuerdan que desde el siglo XIX siempre ha habido interés desde antes, desde la creación del mundo, siempre cómo es que crecemos, cómo es que hacemos X cosas, siempre ha habido. Pero ya científicamente, más o menos siglo XVIII, XIX, podríamos hablar de lo que es el desarrollo, el estudio. ¿Qué métodos se han utilizado? Los métodos descriptivos, que son los métodos relacionados con la descripción del desarrollo, ¿verdad? O sea, descriptivo, descripción, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? También vemos el estudio de casos. Técnica basada de la observación del desarrollo, es basada sobre la observación del desarrollo. ¿Y qué sucede? El investigador trata de hacerse una idea completa del individuo combinando ¿qué? Entrevistas, observaciones, pruebas formales y cualquier otra información accesible. Importante en el diagnóstico y en el tratamiento clínico, ya que nos dan una descripción pormenorizada del individuo cambiante e íntegro dentro de un ambiente contextual. Vamos a ver, ¿alguien me lee ahí los estudios de casos? Hello. Estudio de caso. Principales teorías del desarrollo de la personalidad humana y de su funcionamiento que hacen uso de esta técnica. Teoría psicoanalítica de Freud y teoría psicosocial de Erikson. Entonces vemos que se pueden hacer tanto los métodos descriptivos que tienen que ver, ¿verdad?, con esos métodos relacionados con la descripción, llegando al estudio de casos. Gracias. Vamos a hablar ahora de las teorías que han influido en todo lo que es el planteamiento del por qué se piensa de X o Y manera en función del desarrollo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de la teoría psicoanalítica de Freud, de la cual ustedes son ya expertos porque vienen de teorías 1. Entonces, Freud, ¿qué hace en ese tiempo, 1856 y 1939, ¿verdad? Freud muere en esa época de la guerra.
Entonces, ¿cuál es la técnica utilizada para Freud? Los estudios de casos clínicos de sus pacientes adultos, ¿verdad? ¿Y qué más? Él estudia sus pacientes adultos, pero también sus propias reminiscencias infantiles. ¿Qué serán las reminiscencias? ¿Qué se les ocurre que son las reminiscencias? Ya vimos a Freud. Las cosas que guardamos, las cosas que tenemos encerradas, ¿verdad? Desde nuestra niñez y que están ocultas, que están ahí, ¿verdad? Entonces la teoría psicoanalítica clásica tiene dos secuencias que se superponen en algunos puntos, ¿verdad? O sea, para la teoría de Freud hay dos secuencias de desarrollo, tiene que ver con ese desarrollo. Estamos hablando de las teorías del desarrollo desde esta perspectiva de Freud. La primera es que la estructura de la personalidad y sus componentes fundamentales. Y la segunda son las etapas del desarrollo de la personalidad, que creo que la recordamos: oral, anal, fálica, latente y genital, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basa la teoría de Freud? Él propone una concepción determinista, o sea, que es él determina, ¿verdad?, que es de naturaleza humana. Para él, eso es lo que influye, de naturaleza humana, y pensaba que la personalidad estaba influida por, ¿verdad?, o motivada por pulsiones, recordamos, ¿verdad?, pulsiones biológicas innatas, ¿verdad? Todo lo que son las pulsiones biológicas innatas. Esa era la forma en que Freud planteaba el desarrollo de la personalidad. Fíjense bien, cuando hablamos de estructura de la personalidad, esto ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Solamente lo voy a mencionar: el componente primitivo o ello, ¿verdad? El ego como componente consciente orientado a la realidad, y el superego, que abarca, ¿verdad?, el ego ideal, el id, que se rige, ¿verdad?, por el principio del placer, el ego yo, que es el principio de realidad, ¿verdad?, que es la mente consciente y se compone de lo que sabemos, pensamos en un momento dado, ¿verdad? Y el super yo o superego, que consta de qué? De una conciencia, de la conciencia, ¿verdad? Hay un ego ideal, las imágenes y las creencias de lo que deberíamos ser como personas, ¿verdad? Y se rige por el principio de moralidad. Siempre con la teoría de Freud, es para que la recordemos, ¿verdad? Y porque es que es tan influyente en lo que son las teorías del desarrollo. Estamos hablando de las etapas psicosexuales, que son las etapas que Freud plantea, ¿verdad?, en cuanto al desarrollo de la personalidad, y que se concentran en zonas que él las llamó zonas erógenas. La etapa oral, ¿verdad?, infancia, y se concentra en labios y boca. La anal también es en infancia, ¿verdad? Y se concentra en la región que rodea el ano, y aquí se da el control de esfínteres. La fálica, que la etapa erógena, son los genitales, y permanece ahí, dice Freud, por el resto de la vida. La latencia, que son las pulsiones sexuales que se desactivan, ¿verdad? Recordemos, en la etapa de la escuela. Y la última, que es la etapa, a ver, ¿quién me ayuda? Siempre en la última. Vamos a ver. La etapa genital. Ajá, Comienza en la pubertad, cuando los impulsos sexuales predominan una vez más. exactamente, ¿verdad? Entonces, la etapa genital, que es en la etapa adolescente. Recordemos que la teoría de Freud se desarrolla hasta esa etapa, ¿verdad? Vamos con Erikson, ¿verdad? Erikson nos habla de 1904 a 1994, ¿verdad? Él es un neofreudiano, recordémoslo. Se concentró en la teoría, en cómo la interacción social contribuye, ¿verdad?, moldear la personalidad. Se estudió casos, hizo minuciosas observaciones de personas de diversas culturas. La teoría que se distingue de la de Freud, ¿verdad?, porque abarca el ciclo vital humano completo.
Freud llega hasta la adolescencia, en cambio Erikson llega hasta la muerte, ¿verdad? El concepto medular es la identidad del ego. ¿Qué es la identidad del ego? La sensación fundamental de lo que somos como individuos en cuanto al autoconcepto y la imagen personal. Él habla de fases, ¿verdad? La teoría psicosocial habla de fases del desarrollo durante las cuales la capacidad del individuo para experimentar determina los grandes ajustes al ambiente social y con el yo mismo o el sí mismo, ¿verdad? Aquí vemos las 8 etapas, si ustedes se fijan en esta primera parte, tanto la parte de los métodos descriptivos, que eso ustedes lo ven, lo vimos también en algún momento en teorías, y también vimos en métodos de investigación. Ustedes han visto todo eso, ¿verdad? Y en teoría es uno que vimos toda esta parte, por eso estoy haciendo un repaso general, ¿verdad? ¿Qué dice Erikson? Que hay 8 etapas que propuso, ¿verdad? Confianza, desconfianza, nacimiento al año de edad, autonomía, vergüenza y duda del año a los 3 años, iniciativa frente a culpa de los 3 a los 6, laboriosidad frente a inferioridad de los 6 a los 12, identidad frente a difusión del ego de 12 a 18 aproximadamente, intimidad frente a aislamiento 18 a 40, generatividad frente a ensimismamiento de los 40 a los 65, integridad frente a desesperación de los 65 años en adelante, que esas son las etapas que plantea Erikson. Fíjense bien, hay métodos objetivos de obtención de datos sobre el desarrollo, que eso se ve desde psicología general, no solo métodos, que es la observación sistemática, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos métodos? Estos son métodos generales, ¿verdad? Para observar y describir el comportamiento. La observación sistemática, la observación de laboratorio, ¿verdad? Que aquí es donde el investigador crea situaciones controladas, ¿verdad? Para producir la conducta de interés que el investigador quiere. Y la naturalista de campo, ¿verdad? Que acude a situaciones comunes, observa y registra conductas procurando mantenerse lo más objetivo posible. Métodos objetivos también, estamos aquí, vemos la parte siempre de métodos objetivos, los cuestionarios y encuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos de lápiz y papel en los cuestionarios, verdad? Y se formulan preguntas sobre las conductas pasadas o actuales. Y la evaluación psicológica que consta fundamentalmente de preguntas y problemas donde se puede evaluar el cociente intelectual, el uso común de la personalidad. También se puede recurrir a pruebas proyectivas. ¿Cuáles son las consideraciones cuando se interpretan esos resultados? Y eso se ve, lo vimos en psicología general, que debe de existir confiabilidad, validez y deben de estar estandarizados. ¿Y qué significa eso? Que una prueba debe de ser confiable en todos los ambientes, debe de ser válida, que mida lo que debe medir y que debe ser estandarizada, que no podemos aplicar una prueba, por ejemplo, no podemos aplicar una prueba que utilizan en China, ¿verdad? Y yo la quiero aplicar aquí en Honduras. Tengo que estandarizarla, tengo que trabajar con ella para llevarla a un nivel en donde yo pueda aplicarla a esta población, o la puedo estandarizar la misma prueba para que sea utilizable en todas las poblaciones. Eso significa estandarizar, que sea utilizable en todas las poblaciones donde nosotros lo vayamos a necesitar. Vamos a ver los diseños de investigación en el desarrollo, que eso también, esto lo ven en métodos. Uno es el longitudinal, ¿verdad? Que aquí estudiamos a los sujetos en una observación sin interrupción durante un periodo. Hemos visto estudios longitudinales que pueden durar he visto hasta 30, 40 años. Un estudio longitudinal, he visto también estudios de niños que los gemelos que separan y que los estudian desde que nacen
y están en hogares diferentes desde que nacen hasta quizás 20, 30 años, y se pueden ver como es un diseño longitudinal, cuáles han sido todos los cambios, los desarrollos, etcétera, en ellos. El diseño de secuencias de cohorte, ¿verdad? Que es una combinación de tanto de los diseños longitudinal y transversal. Y el transversal, me adelanté a este, ¿verdad? ¿Qué significa el transversal? Vamos a ver, ayúdenme. Ayúdenme. Ahí con la lectura, el diseño transversal. Así es, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los dos diseños y que luego se pueden combinar ambos diseños, ¿verdad? Uno durante el tiempo y el otro que las muestras pueden ser por edad, ¿verdad? Pueden ser muchos individuos, puede ser en los diseños transversales nosotros podemos ver cómo se puede estudiar el desarrollo, ¿verdad? En ciertas edades. La correlación como herramienta descriptiva, ¿verdad? Que es una proposición matemática entre de la relación o correspondencia de dos variables. Esta es una técnica estadística con que los investigadores miden las relaciones. No es un indicador de la causa ni de los efectos y señala que existe un patrón. Vamos a hablar de los estudios del desarrollo humano. Creo que hasta aquí hemos hecho como un repaso de tanto de psicología general, teorías 1, y ha involucrado también métodos de investigación 1, ¿verdad? Todo lo anterior que hemos visto y algunos que son conocimientos nuevos, como lo que es desarrollo, crecimiento, las etapas del desarrollo, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí ya en el estudio del desarrollo humano cómo se han trabajado, ¿verdad? En los métodos, y esto tiene que ver también con métodos de investigación, los métodos experimentales que tienen que ver con el conductismo radical. ¿Qué nos dice el conductismo radical, verdad? Que la conducta es observable y mensurable o medible y que puede estudiarse solo eso es lo que piensan los conductistas, que eso lo vimos también en general, que solamente podemos hacer análisis de una conducta que sea observable y mensurable o medible para estudiarla científicamente, lo que piensan los conductistas, ¿verdad? Y nos hablan de esa variable que es estímulo-respuesta, directamente observable, ¿verdad? Conductas encubiertas, pensamientos, ¿verdad? Aquí estamos claros, ¿verdad? Pero también estamos dándonos cuenta de que hay experimentos psicológicos que adoptan dos modalidades principales, los que se concentran en los individuos y estudian y evalúan el comportamiento de un sujeto tras otro, y los que se concentran en grupos de individuos y los evalúan de manera colectiva mediante promedio, ¿verdad? Entonces aquí vemos también siempre con lo que es directamente observable que hay conductas encubiertas, o sea, aquí con el conductismo radical, si ustedes lo analizan, vemos que hay conductas que el conductismo radical no las va a ver, ¿verdad? Como los pensamientos, los sentimientos y el conocimiento. Pero también hay conductas manifiestas que pueden observarse y medirse en todo el tiempo. Entonces, pero los que adoptan dos modalidades, que es la otra, ¿verdad? En individuos, comportamiento, y la otra, grupos, y evalúan colectivamente, ¿verdad? Hay experimentos que se concentran en los individuos y estamos hablando también, solo me detengo un poquito, estudios aquí los métodos experimentales, aquí siempre también con los métodos experimentales, los diseños de un solo sujeto, ¿verdad? Que tiene que ver mucho en el contexto del condicionamiento, ¿verdad? Y se aplican las contingencias, ¿recuerdan cuando se ve el condicionamiento en psicología general? Es contingencia de la conducta, si una situación
es contingente con la que sigue, o sea, si va a determinar la que sigue o la que se dio, tiene que ver con la influencia de la anterior, ¿verdad? Que es la contingencia, la relación entre la conducta y sus consecuencias. El aprendizaje, ¿verdad? Que es un proceso básico del desarrollo en que el individuo cambia. ¿Por qué? Por la práctica o la experiencia. ¿Cuáles son los elementos esenciales? El cambio es permanente y lo normal es que persista o permanezca durante toda la vida. Siempre pensamos que el cambio es durante un tiempo, pero el cambio es permanente y persiste. Siempre vamos a estar cambiando, ¿verdad? Porque siempre vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Y lo que en verdad cambia es el potencial, dicen estos teóricos, el potencial de conducta, lo que vamos a hacer, cómo nos vamos nosotros a comportar. Y el aprendizaje exige también cierto tipo de experiencia. Por ejemplo, ahorita estamos recordando, estamos aprendiendo desde que estábamos en el vientre materno, desde ahí estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pero todo lo que nos decían, nos hablaban, lo teníamos guardado, ¿verdad? Entonces luego lo vamos recordando, ya llegaron ustedes, ya están en esta edad, ¿y qué ha sucedido? ¿Cómo estamos en cuanto a la experiencia? Ya, si recuerdan psicología general, todo esto era una novedad, ¿cómo será lo de Freud? ¿Cómo será? Pero ya pasaron teorías 1. Entonces ya para ustedes, ¿verdad? Ya este aprendizaje que están tomando el día de hoy, ya exige cierto tipo de experiencia, ¿verdad? Ya ustedes no podrían, les costaría comprender si no han pasado por ese requisito, ¿verdad? Por eso es que son importantes llevar las clases por el requisito, ¿verdad? ¿Cuáles son los experimentos que se centran en los grupos, verdad? De acuerdo a la teoría del aprendizaje y el conductismo, ¿verdad? Estos teóricos estudiaron lo que llamaron conductas instrumentales, es decir, las que sirven para producir determinadas consecuencias. Siempre estamos hablando de los métodos experimentales, ¿verdad? Los teóricos del aprendizaje designación que se aplica generalmente a los conductistas radicales que se concentran en este proceso. Los conductistas, en teoría, ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con el conductismo ya, estudiando la corriente conductista de manera amplia, ¿verdad? No como la vimos en psicología general, ¿verdad? Aquí ya lo vemos de manera amplia. En teoría 2, en donde ¿verdad? Ahí son radicales los teóricos del aprendizaje, que solamente aprendemos, ¿verdad? A través de ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, que no tienen nada, ellos no hablan inconsciente, ellos no están de acuerdo con todas esas teorías, ¿verdad? Ahora, las definiciones operacionales son procedimientos que emplea el investigador, al realizar experimentos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Que necesitamos tener definiciones operacionales. Y en teoría uno, creo que al inicio, en el primer tema hablábamos de la importancia de las definiciones operacionales. Vamos a hablar de lo que son las teorías del desarrollo y la cognición en esas teorías, ¿verdad? Siempre vamos a hablar de los métodos experimentales, y está la teoría cognitivo-social, que es conocida con el nombre de cognición social, y cognición social tiene que ver con pensamiento, conocimiento o comprensión, ¿verdad? Que incluyen el mundo social. Eso habla de cognición social, todo nuestro mundo, cómo entendemos ese mundo, cómo pensamos de este mundo, ¿verdad? De nuestro entorno social, ¿verdad? Cómo lo conocemos. Y se habla de una teoría que se llama la teoría del procesamiento de la información.
Esta teoría del desarrollo humano, ¿verdad? Que se sirve de la computadora como analogía de la forma en que la mente humana recibe, analiza y almacena la información. O sea que esa teoría cognitiva social, ¿verdad? La teoría del procesamiento de información tiene que ver con como la computadora, ¿verdad? La teoría, estamos procesando información, pero primero, antes de procesarla, la recibimos, la analizamos y luego la almacenamos. Ese es el proceso. El desarrollo cognitivo. Estamos hablando de una teoría donde su autor es Jean Piaget entre 1896 y 1980. ¿Verdad? Y este enfoque se concentra en el desarrollo de pensamiento, el razonamiento y lo que se llaman solución de problemas, ¿verdad? Los psicólogos cognitivos reciben el nombre de psicólogos estructuralistas, ¿verdad? Piaget menciona los esquemas, la acomodación y la asimilación, que son términos que dentro de su teoría él utiliza para explicar lo que es el desarrollo del niño, ¿verdad? Entonces los esquemas son las estructuras mentales que procesan información, ¿verdad? Las percepciones y las experiencias. O sea que tenemos, según Piaget, tenemos esquemas. Esta teoría, si la conocen hasta ahora, ¿verdad? Piaget designa, o sea, las estructuras mentales que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Procesan información, procesan las experiencias, procesan las percepciones, ¿verdad? O sea que los esquemas del individuo van a ir cambiando con el crecimiento. Si empiezo a hablar con cada uno de ustedes, les digo yo, les empiezo a preguntar, vaya, uno de los temas que trabaja Piaget, ¿verdad? La solución de problemas. Y les digo yo, ¿cómo solucionaríamos, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando estaban pequeñitos, ¿cómo hacemos para que el agua hierva? Ay, no sé, no me acuerdo, y de repente, la ponemos en la estufa, y de repente alguien a medida va creciendo dice, no necesariamente utilizamos una estufa, yo podría utilizar tal cosa, y si estás afuera en un lugar donde no hay ni luz ni nada, entonces a medida vamos creciendo, vamos desarrollando, ¿verdad? Esos esquemas que nosotros tenemos, pero las experiencias, las percepciones nos van haciendo, ¿verdad? Que cambien con el crecimiento, ¿verdad? Otro de los términos que utiliza Piaget es el de acomodación. Y aquí es el acto de modificar los procesos del pensamiento cuando un objeto, suceso nuevo, no encaja en los esquemas actuales. O sea, cuando, por ejemplo, conocemos algo, ¿verdad? Modifico los procesos del pensamiento. Por ejemplo, yo ya sé que suceden ciertas situaciones, pero no encajan. Entonces, con mi esquema actual, entonces yo voy a acomodarlos en mi esquema actual, esos procesos que de repente no encajaban antes, ¿verdad? Entonces yo los voy acomodando. Y la asimilación, que en la teoría de Piaget es el proceso de integración, ¿verdad? De nueva información a esquemas existentes. Por ejemplo, ahorita ustedes están en un proceso de asimilación. ¿Por qué? Porque están integrando nueva información a esquemas que ya tenían. Todo lo que hemos visto ha sido como un repaso de varias clases, entonces allá hay esquemas, ¿verdad? O sea, ya hay estructuras mentales de esa información. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Agregando, ¿verdad? Nueva información a los esquemas que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí porque el tiempo, ¿verdad? Como decimos, vuela. Así que ya faltan 10 para las 9, para las 8, y a las 8 tengo otra clase, ¿verdad? Y de repente ustedes también. Entonces, nos conectamos el día miércoles, misma hora, mismo canal. Así que vamos a continuar. Y ustedes ya tienen las presentaciones, ya van a ir haciendo sus propias reflexiones.
y nos vemos el día miércoles si el Señor así lo permite, ¿verdad? Cuídense, Dios los bendiga. Vayan revisando el material, ya tienen trabajos en grupo, ya pueden ir avanzando en las tareas que tenemos. Así que por favor pueden ir avanzando, ¿verdad? Les veo el día miércoles. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Feliz día. Lisa, Chao, nos Lick. vemos. Gracias. Igual. Gracias, Lick. A la orden.